Bueno, em, les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Daniel Miranda. Soy docente de la Facultad de Terapias Psicosociales del programa de Trabajo Social. Y el día de hoy vamos a empezar con este programa que es Familia y Universidad. Para mí es un gusto tenerlos aquí, saber que me están escuchando y adicional a ello, permitirme establecer un diálogo con ustedes sobre un tema muy crucial que es la comunicación en la familia y la pareja. Antes que eso, pues también quisiera contarles un poco de quién soy. Mi nombre, como les decía, mi nombre es Daniel Alejandro Miranda, soy trabajador social, egresado de la Universidad Monserrate, orientador familiar, docente universitario del programa de trabajo social de la UAN, que tiene un excelente enfoque y hoy estoy acompañando y representando a la facultad desde todo el equipo que se dirige en pro pues, de este gran programa tan valioso con un enfoque súper transformado, súper transformador, centrado en la persona. Y pues bueno, el día de hoy quiero que podamos tejer algunos saberes respecto a qué es eso de la comunicación, porque es algo que vivimos a diario. Realmente a diario estamos estableciendo diálogos con otras personas, con nuestra familia, con nuestra pareja, incluso en nuestras relaciones familiares y sociales. Entonces, creo que algo importante que nosotros debemos tener presente es qué es eso de comunicar. Lo principal es que la comunicación es un arte realmente, porque implica no solamente transferir una información a digamos, a un receptor, hay un emisor, hay un receptor que recibe el mensaje, sino también implica cómo se recibe ese mensaje. Desde esa observación y desde mi persona como Daniel o como la persona que esté recibiendo, cómo interpreta lo que se dice en los procesos comunicativos. En ese sentido, pues la comunicación se convierte en un fenómeno complejo. ¿M? ¿Y esto qué quiere decir en términos un poco más prácticos y más cercanos? Pues lo que intenta señalar es que la comunicación va más allá de emitir palabras, de verbalizar, sino que se implica un ejercicio de comprensión, de escucha activa, de empatía, de reconocer que la comunicación tiene un nivel emocional. Por eso en las familias, cuando atiendo familias en consulta privada o cuando vivo con mis familiares, encontramos que lo que decimos puede generar un malestar en el otro, puede afectarlo. Es un principio sistémico en donde lo que yo digo va a reproducir algo en el otro y va a generarse un proceso comunicativo, en donde se intercambian varias cosas, pensamientos, ¿cierto? Sentimientos frente a alguna situación y también vamos a tener pues la gran labor y necesidad de asegurarnos de que lo que estamos diciendo pues se comprendió de la manera como queremos transmitir esa información. Entonces esto incluye que la comunicación en la familia y la pareja va más allá de un contenido verbal, sino que también hace parte de un contenido no verbal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo hablo, cuando yo interactúo, cuando yo converso con la otra persona, realmente estoy estableciendo un diálogo que afecta, que modifica al otro y que tiene que ver algo con mi postura corporal. Si yo, por ejemplo, cierro las manos, eso va a decir seguramente que estoy cerrado a escuchar, va a comunicar, ¿cierto? Uno de los principales axiomas de la comunicación, que es una teoría clásica de la comunicación, habla que es imposible no comunicar, que la comunicación siempre va a estar ahí, incluso si nos quedamos en silencio. Por ejemplo, hagámoslo en un ejercicio muy práctico. Ahorita tenemos un reto en la actualidad como una sociedad globalizada y es que nuestra comunicación se da a través de WhatsApp, de redes sociales, ¿no? Y en esas redes sociales, pues encontramos que enviamos audios, escribimos un texto, ¿cierto? Y en esos procesos conversacionales, lo que yo leo puede que no sea la intención que emita la persona que me envió el mensaje, ¿m? Pero yo le puedo dar un significado y un nivel, digamos, de intención emocional que va a incidir en mi subjetividad y en la de las otras personas. Por eso la comunicación es un fenómeno complejo y particular
y es fundamental para establecer unas relaciones interpersonales sanas, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que la comunicación es el eje que nos conecta a crear vínculos. Y esa es otra de las preguntas que realmente quería traerles y quería contestarles. Y es qué estrategias, si es un fenómeno tan complejo, pues qué estrategias podríamos utilizar para mejorar, para tener una comunicación asertiva. ¿M? Creo que es lo que muchas personas nos preguntamos y estamos en ese vaivén en donde hacemos un juego con mi pareja, con mi familia, de pronto si hay adolescentes con mi mamá, con mi papá, ¿cierto? Si son niños, igual, cada etapa del ciclo vital, es decir, en cada momento de nuestra vida donde nos encontremos, vamos a tener diferentes estrategias, vamos a estar viviendo unas etapas, ¿cierto? Que van a incidir de alguna forma en esos procesos comunicativos. Si nos damos cuenta, la comunicación también tiene un nivel de poder, ¿no? O sea, en la comunicación hay poder. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en la sociedad en unas relaciones que también se pueden determinar como jerárquicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues no es de pronto la misma comunicación que yo puedo establecer con mi jefe o que yo puedo establecer con mi mamá, con mi papá, aunque puede que sea muy democrático, muy cercana, hay una relación de poder allí en donde mediamos y diferente, o sea, estamos teniendo una comunicación mediada por el respeto, pero pues sí hay una figura de autoridad. Pero también nos puede pasar que tengamos una comunicación más complementaria con un compañero de trabajo que sea un par o con mi hermana que es un par para mí, aunque eso no es camisa de fuerza. Digamos, eso es un ejemplo que yo pongo para que podamos comprender que la comunicación está inmersa en algo que se llama el poder. ¿M? Si lo viéramos, por ejemplo, desde Michel Foucault, el poder es, digamos, todas esas serie de acciones que se dan para y de donde se sale una información para generar un cambio en el otro o para incidir en ese proceso comunicativo. Entonces, lo primero que debemos tener para mejorar nuestra comunicación asertiva y poder tener una comunicación con cualquier persona, independientemente de su nivel de jerarquía, si es mi papá, si es mi mamá, o independientemente cualquier digamos, relacionamiento que yo tenga con esa persona es, primero, la escucha activa. ¿M? Yo necesito prestar atención genuina a lo que la otra persona me está diciendo. Eso implica que debo aprender a un momento parar, escuchar lo que me están diciendo sin interrumpir, que es lo que muchas familias viven, por ejemplo, o parejas, ¿no? Es que no quiera a mi pareja en este momento, sino que me he sentido un buen tiempo que no me escucha, no me he sentido escuchado, no hay una escucha activa, me invalida o entra a decir algunas frases y sin escucharme, me interrumpe. Entonces, creo que eso es uno de los fenómenos más difíciles, pero que se pueden superar a través de una escucha activa y de un proceso de validación. ¿Qué significa eso? En términos un poco más sencillos, escuchar al otro, hacerle a sentir, ¿sí? Que estamos comprendiendo lo que estamos, lo que nos está informando, que estamos atentos a su mensaje y es dificilísimo porque dentro de ese, es difícil, pero también es posible. Dentro de ese proceso comunicativo, pues van a salir emociones en la persona que escucha. Entonces, por eso a veces solemos intervenir cuando hay algo que nos molesta. A veces muchas personas lo hacen, lo hacemos, ¿cierto? Y eso es un llamado también a trabajar en esa escucha activa, que es una habilidad de la comunicación. Otra es entrar a mirar la claridad de los mensajes. ¿M? Ser claro y directo al expresar las ideas, evitando ambigüedades o dobles sentidos. O sea, yo tengo que tener un nivel claro de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Con mi postura corporal, si yo, por ejemplo, estoy enojado, estoy poniendo un límite, una emoción, la comunicación se combina y es un proceso donde influyen emociones y mensajes, ¿cierto? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, la persona a mí me está diciendo algo, por ejemplo, que está molesta, pero yo le veo su cara sonriendo, pues para mí puede que sea sarcástico, puede que sea contradictorio, ¿cierto? Muchos problemas de salud mental, ya hablándolo en términos un poco más avanzados en las personas, por ejemplo, como una esquizofrenia, obviamente, como les digo, son temas un poco más avanzados respecto a una psicopatología, se desarrollan precisamente por una
doble comunicación, una relación doble vincular, donde lo que yo estoy diciendo como papá, como mamá, no se articula a lo que quiero. Entonces no sé si me quieres o no me quieres, no sé si me estás castigando o me estás premiando, porque hay una contradicción en el mensaje. Entonces, una forma de corregir este tema comunicativo, primero es a través de tener una claridad en el mensaje, ¿sí? De tener claro qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y adicional a ello, de sentir y pensar es cómo llevar a que eso que estoy diciendo sea claro, es decir, tenga una metacomunicación, que es conectar mi nivel de contenido, es decir, lo que estoy informando con ese nivel corporal y emocional que quiero transmitir. Pero otra habilidad también y otra estrategia es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Para escuchar, uno de los elementos es escuchar al otro. También a veces necesito poder entender que el otro está vivenciando un malestar, ¿cierto? Que seguramente lo que yo dije movió fibras, así como a mí también me moviliza cosas en esos procesos comunicativos, ¿cierto? Y el ponerme desde una posición empática implica validar y comprender sus emociones que posibilite que la persona sienta o que yo sienta que hay una conexión emocional, que hay una validación y que comprendo el dolor o el malestar que está viviendo y le posibilito a la persona que fluir en ese proceso comunicativo y en ese malestar psicosocial que se puede desprender de esa comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos haciendo un proceso comunicativo, por ejemplo, a nivel de pareja, puede que lo que yo diga toque fibras, ¿m? Y debo estar en esa apertura de escuchar, de ponerme en los zapatos del otro, a pesar de que no viva mi historia, yo logro dimensionar que el mensaje que le brindé, pues movilizó algo allí, ¿m? Porque nosotros también somos seres con memoria, ¿cierto? Una memoria corporal, una memoria psicológica, histórica, que de alguna forma cuando hacemos estos procesos comunicativos puede que nos toque diferentes situaciones que conversamos con heridas del pasado, por ejemplo, o no necesariamente heridas del pasado, también con un malestar que se genera aquí y ahora, dependiendo por lo que digamos. ¿Y cómo se podría regular eso y establecer una mejor comunicación? Permitiéndome y permitiéndole saber al otro que lo acompaño, que lo estoy validando, escuchando y que es importante para mí lo que me está diciendo. ¿M? Y el otro también es, dentro de esos procesos comunicativos siempre vamos a tener emociones. Por ejemplo, pensemos en la película de Intensamente. Entonces tenemos la ansiedad, hace poco, tenemos la tristeza, el miedo, tenemos la felicidad, alegría, ¿no? Todas estas emociones nos van a decir, nos va a comunicar algo a nosotros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy bajo una emoción que es la ira y deseo establecer una comunicación en un momento álgido en mi relación de pareja, es decir, donde hay una situación de, de malestar, de rabia, pues quizás ese no es el mejor momento para establecer la comunicación. Debemos permitir que tanto yo como pareja, como mi pareja o mi familiar pueda canalizar esa emoción, vivirla de una manera asertiva que le posibilite, pues ya más adelante establecer ese contacto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en muchos vínculos de pareja? Cuando estamos en pareja, a veces al tener dificultades, muchas parejas optan por querer hablar en el momento en que estoy bajo una emoción fuerte, ¿sí? Que estoy, no las emociones no son malas, son necesarias, nos comunican algo de nosotros, pero también hay que saber en qué momento yo quiero hablar, ¿m? Tener momentos dedicados para comunicar estos temas, de estos conflictos familiares, ¿sí? De pareja y también entrar a favorecer y a ver lo positivo que tenemos en nuestra vida, porque a veces parte de las dificultades que se presentan en la comunicación es que nos centramos solamente en los aspectos que no son tan favorables a nivel comunicativo. Entonces tenemos esta habilidad de centrarnos en el déficit, en lo que está mal de la comunicación, en lo que está mal en la familia, en lo que hace mal mi hija, mi hijo, mi sobrino, bueno, las personas con las que vivamos. Y también nos damos duro en términos de lo que hacemos mal nosotros. Entonces, todo ese tema de señalamiento es una forma de comunicación que ya ahorita pues les voy a contar respecto a esto.
Estas son algunas de las estrategias que podemos aplicar. Entonces, recuérdenlas. Son primero la escucha activa. ¿M? La segunda es la claridad en los mensajes, ser muy claros con lo que yo estoy verbalizando, con mi postura corporal y con la intención emocional que yo quiero que genere en la otra persona y también cómo yo interpreto eso que emite mi familia, ¿cierto? La empatía, o sea, es ponerme en el lugar del otro, pero más allá de ponerme es entrar a acompañar, a validar y a entender, de alguna forma, salirme de mi lugar de enunciación para poder centrarme en lo que está vivenciando el otro. Puede que nosotros no estemos viviendo la misma emoción, pero alcanzamos a dimensionar y acercarnos a ello. El uso de un yo en lugar de tú. Esto pasa muchísimo. Yo les digo a mis consultantes cómo, por ejemplo, cuando vienen por problemas de comunicación, donde sienten que han dificultado, porque es que la comunicación construye vínculos o los puede deteriorar. ¿M? Es decir, el vínculo de pareja, el vínculo entre mamá y papá, el vínculo entre mamá e hijos, ¿cierto? Hay diferentes vínculos que establecemos en la vida familiar y esta comunicación es el eje clave para que sean vínculos favorables. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la comunicación en pareja o en familia, decimos, es que tú no me ayudas en esto, es que tú no me colaboras en esto, es que y ese tú se convierte en una frase que por lo general utilizamos un pronombre, ¿cierto? Que señala directamente a la persona, la acusa. Entonces, es una invitación a mirar cómo estamos hablando. ¿Cómo sería diferente si dijéramos es que yo siento, ¿cierto? Que a veces pues no es posible establecer un diálogo cercano entre nosotros o o por ejemplo, decir, tú estás ignorándome. No, yo a veces percibo y me siento ignorado cuando tú no me prestas atención, ¿cierto? Es diferente a decir que tú no me prestas atención, tú no tienes la capacidad para escucharme, porque todo eso genera realmente inseguridades, ¿cierto? En los otros y en nosotros que hace que nos sintamos juzgados. Una frase que utilizamos para juzgar. Entonces es bueno. También hay otras técnicas. Yo llamo que la comunicación cuando tenemos que tener conversaciones difíciles, conversaciones donde hay algo que nos molesta y debemos transmitir eso a la otra persona, también por una necesidad de establecer límites. Los límites también son necesarios. Pues yo utilizo una técnica que sé que está un poco como teóricamente validada, ¿sí? Pero yo lo hago de manera muy práctica y es el sándwich, la técnica del sándwich, ¿no? Si yo necesito establecer una comunicación en donde necesito dar una retroalimentación a mi familiar, a mi pareja, ¿cierto? Respecto a algo que yo quiero que trabajemos para estar mejor, pues yo empiezo con el pan, ¿m? Que ese primer pan, un sándwich o una hamburguesa tiene pan, carne, pan, ¿no? Entonces, ese pan, el primero, es algo favorable que destacas de esa persona, de tu mamá, de tu papá, ¿no? Respecto a lo bien que hace en tal escenario, que eres muy buena apoyándome en tal cosa y yo te valoro mucho eso en ti. Sin embargo, entonces en esa carnecita viene de pronto esas peticiones que a veces son incómodas. em, Como por ejemplo he percibido que no te das la posibilidad de compartir en familia con nosotros y a mí me gustaría que lo hiciéramos y cerramos, esa es como una petición que a veces otras personas y yo les digo es que usted nunca tiene tiempo para mí, ¿cierto? Usted nunca tiene tiempo para los niños, para la familia, para las personas con las que vivimos, pues esto seguramente puede tomarse como una forma de acusar, ¿no? Y realmente puede ser incluso el malestar más desatado, diferente a que yo diga, me gustaría, ¿cierto? Que pudieras darte la oportunidad de acercarte un poco más a nosotros, de que podamos compartir. ¿Por qué? Y cierro con el pan. Porque siempre que lo hemos hecho, la mayoría de veces que lo hemos hecho, hemos construido cosas muy bonitas, nos hemos dado la posibilidad de ir a compartir a otros espacios, nos hemos reído, hemos disfrutado entre todos, ¿no? Entonces, miren la diferencia de que uno construya un mensaje, puede que sea muy meditado y que aquí contándoselos ustedes digan, no, pero es que esto implicaría un esfuerzo, pero realmente puede cambiar el panorama. ¿Por qué? Porque no nos centramos es en que la persona hizo algo malo, sino nos centramos es en que podemos mirar lo bueno que tenemos, lo bueno que hemos logrado, pero también las cosas que tenemos por mejorar para convivir de la mejor manera. Si hablar de comunicación también implica
hablar de convivir con el otro, de tejer vínculos. Y eso requiere de una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es clave. Una de las preguntas es cómo construir vínculos cercanos y cuidadosos a partir de una comunicación asertiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque puede ser que la comunicación que no sea tan asertiva, es decir, una comunicación no tan favorable, para no ponerle una etiqueta, pues provoca que los vínculos se vean afectados, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, es honesto con lo que está diciendo, se comunica de manera respetuosa, pues seguramente la confianza que va a establecer con su relación de pareja, de familia, con su papá, su mamá, va a ser una relación de conexión profunda, emocional, de cuidado, ¿no? Que permita pues que a través de esa escucha, esa validación y ese equilibrio, pues todas las personas se sientan valoradas y comprendidas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo que pasa mucho con familias que viven con hijos adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, usualmente algunas mamás, y yo aquí generalizo, no quiere decir que todas las familias vivan lo mismo, pero pues es un ejemplo, vienen y señalan que su hija está, es muy inteligente, es muy creativa, pero no expresa lo que necesita expresar. ¿M? Y que esa es una de las dificultades que están viviendo como familia. Pero luego uno percibe que la persona que habla todo el tiempo es la mamá, ¿cierto? O es el papá, ¿no? Como un ejemplo práctico. Y entonces cuando se da ese proceso comunicativo en esa relación, a veces de poder, digamos que la comunicación también está mediada por la comunicación, ¿cómo lo diría yo? Por unos estilos de autoridad, ¿no? O de comunicación. Entonces, los estilos democráticos, autoritarios, negligentes, bueno, esto tiene que ver un poco más con la autoridad. Y si yo como mamá digo que soy una persona que está abierta a escuchar, pero no posibilito que mi hija exprese y porque le está costando, y ya vamos a ver cuáles son los estilos de comunicación, y no posibilito que mi hija hable, pues lo que va a pasar es que mi hija va a tener dificultades a futuro, unas posibles dificultades respecto a cómo establecer comunicación con otras personas, ¿m? Porque va a estar mediado y atravesada su comunicación desde casa, que es nuestra primera fase, digamos, de socialización con las familias que realmente nos construimos como personas para la sociedad. E incluso más que en el colegio, que en la escuela o que en otros escenarios, la familia es la que nos construye. ¿M? Por ejemplo, hay familias, y yo creo que de pronto ustedes que me están escuchando allá, que a veces no suelen hablar mucho, ¿m? Que la forma en que establecen la comunicación es de pronto con miradas o que son poco expresivos, ¿cierto? Y eso hace parte también de unos rasgos de personalidad de la misma familia. Pero las familias son el núcleo central para desarrollar esas competencias, esas habilidades comunicativas para la vida. ¿M? Esas competencias, habilidades comunicativas para la vida se basan en cómo, por ejemplo, mi relación con mamá o papá, si era una relación autoritaria, pues seguramente yo vivo con miedo, ¿m? A establecer una comunicación con figuras de poder. ¿M? Cuando, por ejemplo, los padres se dan la posibilidad de tejer una relación más bien de autoridad democrática, es decir, yo sé que yo te pongo las reglas porque yo te estoy acompañando en este proceso de crianza, ¿cierto? Yo soy la mamá o el papá que pongo las reglas, pero eso no quiere decir que yo no esté dispuesto a escucharte, a validarte, a solicitar tu punto de vista. ¿M? Como para que haya esa posibilidad de que mi hija, mi hijo, sienta que está siendo escuchado, que está siendo validado y que puede que la decisión final la tome yo, si es porque quiero favorecer o protegerlo de alguna situación o protegerla, pero está siendo escuchada y tiene voz en este escenario. ¿Qué es lo que a veces suelen decir? Por ejemplo, muchos dichos frente a la comunicación es, no, es que si a mí mi papá me crió con chancla y correa, entonces yo debo repetir el mismo patrón porque es la manera en que escuchan, porque ahora las personas son muy débiles, ¿cierto? Pues eso también no va a ser tan favorable. Es decir, la comunicación implica sabernos mover, incluso dentro de la autoridad como padres, em,
y entre otros escenarios. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que quería señalarles. Y también reconocer que la comunicación tiene unos tipos. Por ejemplo, está la comunicación pasiva, ¿no? Que es la que hay que aprender a identificar, porque siempre igual forma vamos a tener diferentes formas de comunicarnos. No existe solo una. Puede que nosotros a veces utilicemos una comunicación asertiva, pero a veces tengamos una comunicación pasiva, ¿no? Que se caracteriza por evitar el conflicto, la pasiva, ¿no? Entonces son aquellas personas que les cuesta expresar sus opiniones por miedo a molestar a los otros o a las otras, y esto puede generar un resentimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de expresarme, porque necesito que las otras personas no se molesten. Entonces, cuando la comunicación es pasiva y yo me quedo en silencio para no afectar al otro, entre comillas, porque realmente el silenciarnos también es una forma de comunicar, pues estamos incidiendo en que nuestros vínculos se vean afectados como familia, ¿cierto? O como pareja, porque no estoy expresando lo que a mí me molesta, lo que quisiéramos trabajar en esta relación humana. Entonces, es importante que aquellas personas que de pronto identifican que hay una comunicación pasiva en ellos o que lo evidencian en sus hijos, pues se permitan tejer esas conversaciones para que se puedan expresar esas opiniones y se valide y se respete también la opinión de los otros. Es un trabajo conjunto, ¿no? No solamente la persona que vive ese estilo de comunicación en ese momento de su vida, sino también aquellos que están a su alrededor, ¿no? Que es un reclamo, por ejemplo, de algunas mamás en algunos escenarios, en donde dicen, pero es que mi hija no habla y la señora grita todo el tiempo, ¿cierto? Y no es consciente de que está frente a una situación que está llevando pues a que su hija presente estas dificultades que inciden en ella, que no solamente lo está haciendo la mamá, sino también es un rol activo de la misma hija respecto a ese tipo de comunicación. Otro estilo de comunicación es la comunicación agresiva. Aquí las personas expresan sus pensamientos y sentimientos de manera dominante, es decir, son esas personas con las que vivimos o personas que están en diferentes escenarios de relación social o incluso nosotros, en donde constantemente levantamos la voz, señalamos a la otra persona, utilizamos palabras como tú, que es que tú siempre haces esto, es que es tu culpa, ¿cierto? Son voces que a veces suelen ser irrespetuosas, con poca empatía y realmente con unas posibles heridas emocionales que vivencian y que lo expresan, expresan eso, ese dolor que tienen interno que no han trabajado a través de la relación con otros. Entonces, la comunicación agresiva está mediada por una emoción que es la ira, por ejemplo, la ira, el dolor. ¿M? Y entonces, en las relaciones de pareja, cuando este tipo de comunicación agresiva empieza a ser más predominante, pues se pueden generar situaciones de violencia en pareja, de violencia relacional que pueden llegar a deteriorar el vínculo, incluso pueden tener unas, como, ¿qué les diría yo? Como unas subidas de violencia que si no se trabajan, que si no se controlan y no se establecen límites por parte de la persona que escucha respecto a esa comunicación, pues seguramente puede detonar violencia en el marco de una relación familiar. Pero también hay otros estilos de comunicación que no necesariamente es señalando, no necesariamente es gritando, sino es la comunicación pasivo-agresiva. Yo les dije que les quería contar cuáles eran esos estilos de comunicación. Si hay preguntas en ese escenario, de pronto que me puedan indicar, por supuesto, la idea es también darles respuestas a ustedes respecto a las dudas que tengan. Entonces, está la comunicación pasivo-agresiva, que es aquella comunicación donde, aunque las personas no se confrontan de manera directa, no hay una confrontación directa, se utilizan comentarios sarcásticos, un poco hirientes, conductas indirectas para expresar su descontento. Entonces es cuando incluso el sarcasmo está mediado con lo que me están diciendo. Por ejemplo, yo te puedo decir, sí, no, no hay ningún problema, no te preocupes que no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. Y hago una cara de pronto de malestar, pero a la vez sonrío. Entonces empieza a hacer algo pasivo-agresivo, algo que no se conecta con la intención emocional. Eso también genera dificultades y un descontento en los procesos de comunicación. Por eso también necesitamos entrar a llegar a ser unos comunicadores asertivos, eso se entiende como la comunicación niveladora. Y es saber que en el mundo siempre van a haber personas
que les moleste la forma en cómo establecemos límites, ¿cierto? Nos molesta que nos pongan límites, pero es necesario establecer esos límites desde una asertividad, desde una cercanía, desde una claridad con lo que yo estoy emitiendo en mi mensaje. Entonces, la comunicación asertiva es el equilibrio donde las personas expresan sus pensamientos, ¿sí? Donde se puede expresar sus pensamientos, sus emociones, esos sentimientos que tienen frente a algo, ¿sí? De manera honesta. Y a través de esa comunicación clara y respetuosa se pueden fomentar relaciones más saludables, constructivas con los otros. Em, entonces, bueno, esos son algunos de los elementos que se tienen en la comunicación. No sé si hasta el momento alguien quisiera intervenir o hay alguna pregunta, sí, porque pues también la idea es que, no sé, si hay comentarios por YouTube, pues los puedan hacer y a través de eso también podamos construir. Recuerden que este es un programa para ustedes, familia y universidad, que lo que busca es que desarrollemos estas estrategias pedagógicas un poco para acercarnos a las personas y a la comunidad educativa. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo contar? También que la comunicación, como les decía, tiene unos pilares y unas formas de entender, y es que es imposible no comunicar. ¿M? Toda conducta, cuando nos quedamos sin palabras, cuando asumimos algunos gestos sin emitir una palabra, pues estamos comunicando algo, estamos diciendo algo que, que es un mensaje. Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, una relación vía WhatsApp y la persona nos deja en visto o no nos contesta, en especial cuando es un vínculo cercano, pues ahí hay una respuesta. ¿No? Y esa respuesta puede que no esté mediada por un nivel de contenido, es decir, por un mensaje, pero finalmente hay, puede ser que se le presentó algo a la persona, ¿cierto? Y no pudo contestarnos, puede ser que piensa que finalizó la comunicación, o sea, sí hay una respuesta, o puede que sea que no le interesa responder. Entonces, esa es una forma de comunicación. Otras de los, digamos, de las leyes de la comunicación en la familia y en las relaciones es que la comunicación tiene un nivel de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un significado literal frente a las palabras que decimos, ¿m? Pero que también tiene un nivel de relación y es cómo doy el mensaje, ¿sí? Y cómo se entiende, cómo debe ser interpretado por el otro. No es lo mismo yo dar un mensaje, a ver, respecto a, respecto a destacar las actividades que hace favorable a alguien. No sé, mi hija o mi mamá apoya en actividades domésticas o mi papá y lo hace muy bien. ¿M? Si yo digo, mi hija es muy buena apoyándome en esas actividades domésticas y escolares, y lo hago con un tono, oye, tú eres muy inteligente, lo haces muy bien, te felicito, con una claridad, es decir, el nivel de relación está diciendo, eres valiosa, si lo haces muy bien. Esa es mi intención emocional, que entienda eso. Pero puede que en ese caminar, en ese nivel de relación, yo lo diga bajo otro tono. Sí, eres muy, muy valiosa, eres muy inteligente, pero te falta trabajar en algo y sea a través de un tono un poco más agresivo quizás un poco ambivalente. Entonces eso va a incidir en que mi mensaje no se entienda con la literalidad, sino que hay que hacer, eso pasa por un proceso de interpretación del otro. Nosotros también en ese proceso de comunicación tenemos, digamos, la necesidad de recibir un mensaje, de darle un significado y devolverlo. Y a veces en esos procesos comunicativos en pareja, por ejemplo, nos volvemos como en un bucle, ¿sí? Porque alguien de alguna forma en las relaciones de pareja tiene que ceder, ¿sí? En ese proceso comunicativo. Cuando no se cede y los significados que le damos pueden ser muy negativos. Por ejemplo, vemos que nuestra pareja está en el celular, ¿cierto? Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, está en el celular porque no me quiere hablar, está en el celular porque no tiene un proceso de, bueno, entonces, bueno, ahí hay muchos elementos, pero vamos a darle la oportunidad a la decana Carol Vázquez, a que pues también la invitamos al espacio y que podamos tener el diálogo para que yo no hable solo todo el tiempo. Entonces, le doy la bienvenida a la decana de la Facultad de Terapias Psicosociales. Bueno, pues muy buenos días para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este en vivo de nuestro programa institucional Familia Universidad. Gracias a nuestro querido
profesor Daniel, trabajador social, vinculado a nuestro programa de trabajo social, como lo dijo al inicio de su intervención, y con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con familia, educación, desarrollo, intervención terapéutica, abordaje psicosocial, entre otros. Por eso la importancia de todo lo que nos está planteando Daniel. Y precisamente con base en eso, él es un profesional supremamente comprometido con su labor, muy interactivo y siempre promueve ese diálogo y esa interacción en toda esta construcción de conocimientos. Por eso ha planteado que si tienen alguna pregunta o que si tienen algo que decir, pues está muy atento, y por eso intervengo en este momento también para agradecer a las personas que están conectadas en tiempo real con nosotros y a las personas que se van a conectar posterior a este espacio, puesto que ya saben que queda grabada esta charla y se la haremos llegar a nivel nacional a todas nuestras sedes, a todas las familias de nuestra comunidad UAN. Recordemos que este espacio y el programa institucional Familia Universidad y esta charla de nuestro querido invitado especial, trabajador social, magíster en educación y familia y experto en tantos temas, está dirigido a todas las familias de nuestros estudiantes, funcionarios, egresados y sectores externos aliados, tanto nacionales como internacionales. Así que también agradecemos particularmente algunas sedes que hacen presencia importante en esta conexión: la sede UGA, la sede Pasto, sede Bogotá, y bueno, personas que están enviando sus saludos, su agradecimiento por la charla, por el tema, por la pertinencia a la misma. Y en ese sentido, mi profe Daniel, una pregunta puntual para ti. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, nuestro programa Familia Universidad, iniciamos pensando justamente que el componente familia, como tú muy bien lo has dicho, es fundamental para el ser humano, y particularmente la comunicación que implica ese puente y esa cristalización de ese vínculo entre esos seres humanos que conforman la familia, pues es vital y es necesario enriquecerla y fortalecerla. Pensando en ese rol de la familia en esta etapa universitaria, pensando en ese rol de la familia para los funcionarios que trabajan en una universidad, pensando en ese rol de la familia para los egresados, que los que se van graduados, ya sea sus pregrados o sus posgrados, y pensando en las familias de esos sectores externos aliados, muchos de ellos poblaciones muy especiales, por ejemplo, un saludo especial a la comunidad de Pardo Rubio de nuestro campus circunvalarense de Bogotá, y así distintas comunidades vulnerables que hacen parte también de nuestras iniciativas de proyección social. Y pensando, como tú muy bien lo sabes y has abordado en tantos escenarios, la importancia de la familia para la vida, para el proyecto de vida. ¿Qué mensaje tú le enviarías hoy a familias que están, por un lado, acompañando el proceso de nuestros estudiantes? Y algo particular que te digo, algunas familias y en interacción con ellos consideraban al inicio del proceso que como ya estaban sus hijos en etapa universitaria, de pronto ya no iban a ser incluidos, ya no serían tan importantes, pero al darse cuenta de justamente esta propuesta de Familia Universidad, donde tenemos un lema: familia, universidad, juntos trabajando por nuestro bienestar, pues se sienten motivados y reconocidos y coequiperos de este proceso. En ese sentido, desde tu experiencia y tu mirada y todo lo que nos estás planteando, ¿qué mensaje le enviarías a las familias que nos están acompañando en este momento? Familias, uno, de estudiantes; familias, dos, de funcionarios de la universidad; familias, tres, de los egresados; y familias, cuatro, de sectores externos aliados, para que puedan asumir este reto de fortalecer la familia y la comunicación familiar, eh, y que no se den por vencidos, y que avancen conjuntamente, y que sepan que aquí estamos para apoyarles. ¿Cómo podemos resumir todas esas lindas reflexiones que nos has dado en el día de hoy con ese mensaje que consolide esos aportes, y que puntualmente de pronto personas que hasta ahora se están conectando recojan esa esencia de lo que tú nos has planteado de manera tan extraordinaria? Bueno, lo principal es que sepan que no están solas como familias, que están muchas instituciones apoyándoles, incluida la Universidad Antonio Nariño, en realidad ejercer un proceso de maternidad, de cuidado, sea con hijos adolescentes, adultos, ya en esta etapa jóvenes en la universidad, pues es todo un reto.
la posibilidad, ellas dentro de las familias, dentro de sus propios recursos, tienen cosas muy favorables para educar, para criar, que hagan uso de esas herramientas que tienen por allá guardadas, realmente pueden ser muy favorables para tener un proceso comunicativo asertivo, y que también en el momento que sientan que de pronto ya no saben qué hacer, también pueden buscar apoyo, apoyo institucional, familiar, profesional, ¿sí? Pero que primero se den la oportunidad de escucharse, de saber que se pueden equivocar, ¿m? Que no hay familias perfectas, ¿sí? Realmente todas las familias tenemos diferentes cosas que trabajar en la vida porque eso hace parte de ser familia. ¿M? Entonces, que se den la oportunidad de trabajar en la comunicación, que si se equivocan, no importa, no es el fin del mundo y que pueden seguir contribuyendo a su bienestar siempre que pues intenten día a día querer hacer algo nuevo respecto a ello. Qué importante lo que mencionas y qué reconfortante pienso para muchas familias que en cierto punto, y por ejemplo hablo de manera específica con nuestras jornadas de inducción a familias de estudiantes nuevos que hacemos en la sede de Bogotá, un anuncio pues para las sedes a nivel nacional que también vamos a retomar esa jornada de inducción de manera virtual, sincrónica. En el caso de sede Bogotá es un espacio muy reconfortante y tú mencionas algo muy significativo, ¿no? Que puedan pensar que se pueden equivocar y que no por eso se sientan mal o se sientan derrotados, sino que al contrario, esa adversidad sea tomada en familia como una oportunidad para fortalecerse, para trascender, para aprender y para ser mejores cada día. Y ahí hay unas palabras claves que tú has mencionado, algunas de ellas como la empatía, ¿no? Y esa empatía, esa importancia y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender a cada uno de los miembros de la familia, ese reconocimiento también de la diversidad como una oportunidad, que cada miembro de la familia es único e irrepetible y no nos hace malos ni buenos, sino nos hace eso, únicos y irrepetibles y en ese sentido esa construcción de diversidad como oportunidad, la tolerancia también en el marco de esas diferencias y ese diálogo al que estás convocando permanentemente tan importante. Y una palabra que conecto con ellos es también el perdón, ¿no? Cuántas situaciones que tú mismo describías en pareja, con la familia, con los hijos, se dan y ese proceso de perdón tan sanador y tan importante es fundamental para eso, ¿no? Queremos con este mensaje decirle a todas las familias y como bien lo decía nuestro profesor Daniel, Miranda, vinculado y a nuestro pregrado de trabajo social de la Facultad de Terapias Psicosociales, que efectivamente no están solas como familias, no están solos como seres humanos. Eh, la UAN está con ustedes y a través de la UAN, pues muchas instituciones aliadas también en los casos donde exista violencias en distintas manifestaciones, violencias de género, casos de maltrato infantil, casos de adicciones, bueno, tantas situaciones que se pueden presentar al interior de las familias y que nuestro anhelo y nuestro deseo es acompañarles, es extender un puente a través del cual ustedes se puedan conectar y realmente, como lo decía nuestro profesor Daniel, si así lo deciden y que es fundamental, pedir ayuda y no por eso sentirse menos, sino al contrario, sentirse luchadores, luchadoras, guerreros y guerreros que están trabajando en pro de sus familias y esa ayuda nosotros estamos aquí dispuestos a brindarles en equipo, como familia One, y por eso es importante este tipo de espacios para que sepan que no estamos solos. Así que mi querido profesor Daniel, para nuestros chicos, por ejemplo, también un mensaje final, aquí mirando desde el punto de vista de los estudiantes, hay muchos chicos, y te pongo un ejemplo, y yo le he puesto a algunas familias con las que converso, hablo con el estudiante y le pregunto, bueno, ¿tú crees que tu papá te ama? Y él me dice, no, mi papá no me ama, se la pasa trabajando, yo no le importo. Y le pregunto al papá, papá, ¿tú amas a tu hijo? Claro que lo amo, por algo estoy trabajando todo el tiempo, no hallo qué hacer para esforzarme, para darle lo mejor. Entonces, fíjate ese puente roto, ¿no? Esa importancia, esa comunicación familiar, este tema tan fundamental que has abordado.
Y la importancia también de, así como hacemos un llamado a los padres, madres, cuidadores, miembros de las familias, estos adultos responsables, también un llamado a nuestros estudiantes, a nuestros chicos, muchos de ellos adolescentes, otros jóvenes, adultos jóvenes, ya sea en pregrado, posgrado. ¿Qué mensaje podrías enviarles a ellos, a nuestros estudiantes, para que mm, aporten también a este proceso, para que tengan esa disposición, para que no sea solo el trabajo del lado de allá de los padres y madres y cuidadores, sino también ellos como hijos e hijas? ¿Cuál es ese reto y cuál es ese compromiso que deberían asumir? Esos tipsitos que crees que son importantes que tengan en cuenta para que contribuyan a esta causa tan importante de la comunicación familiar y el fortalecimiento de las familias en general. Yo creo que lo principal, un poco pensando en que pues estamos en una sociedad actual donde todos corremos, incluso cuando estamos en la etapa universitaria, pues vienen muchas obligaciones académicas, proyectos, investigaciones, y que nuestros papás y las personas que nos acompañan en eso, sus papás, también tienen unas actividades laborales y demás. Yo los invito a que se permitan compartir espacios recreativos, espacios familiares, así sean cortos, así sea solo un día, el domingo, los días que puedan descansar algunos familiares para compartir, para saber que están ahí, que están con su hijo, que están con su hija, que incluso su hija también está o su hijo para sus papás, para acompañarlos y un poco también ese llamado como a la empatía, que es parte de lo que he venido diciendo, ¿no? Reconocer que todos tenemos responsabilidades, todos tenemos cosas personales y que si digamos, si nos permitimos comprender al otro, escucharlo, pues seguramente vamos a tener mejores relaciones. Entonces es eso, tejer vínculos que nos permitan apoyarnos entre todos y eso va a favorecer mucho en el proceso familiar y comunicativo. Maravilloso, y lo que dices es tan importante para las familias, independientemente del rol de los estudiantes, que lo extrapulo también porque aplica perfectamente lo que estás diciendo, y muchas gracias por todos tus aportes a los retos que implican las familias de nuestros funcionarios también y de nuestros egresados y de los sectores externos aliados, ¿no? Independientemente de la carga laboral, de la cotidianidad, de todo lo que tú estás describiendo que puede suceder, nunca descuidar esos espacios tan importantes en familia, ese break diario, ese espacio, ese momento, esa pausa activa de expresión de sentimientos, del apapacho, del amor, del intercambio de ideas, de pensamientos, cultivar a la familia como si fuera una plantita. Y entonces las plantitas, si no se riegan, se ponen al sol, se cuidan, pues se marchitan. Y así puede pasar con la relación de pareja, con la familia, así tal cual nos está diciendo nuestro profesor Daniel. Así que a cultivar la familia, a alimentarla, a enriquecerla cada día con los pequeños o grandes momentos, con los detalles, con las palabras, las emociones, los sentimientos, con la empatía, con el amor, con el apapacho, porque vale la pena, porque la familia está conformada por los seres más importantes de nuestra vida, y si nosotros nos sentimos bien y estamos bien con nosotros mismos, si estamos felices, podemos proyectar esa felicidad a las personas que están alrededor, en primera instancia nuestra familia. Y si en nuestra familia estamos bien, a partir de ahí en los distintos sectores en los que interactuamos, pues vamos a estar bien, vamos a aportar y vamos a construir entre todos una mejor sociedad. Así que mi querido profesor Daniel, muchísimas gracias por tus aportes, por tu intervención en esta despedida final, unas palabras para todas las personas que se conectan. Un saludo especial también aquí, nos dice ahí varias veces, nuestra sede de Cúcuta también envía un mensaje muy especial, y nuestra área de auxiliares de enfermería, de bienestar universitario también, a todas las personas que están conectadas enviando sus mensajes de agradecimiento, reconocimiento, pues la gratitud es de nosotros hacia ustedes por conectarse a estos espacios que son hechos con mucho amor en pro de la familia One. Mi profe Daniel, unas palabras de despedida. Bueno, les doy las gracias por el espacio. Qué lindo que nosotros como Universidad Antonio Nariño nos demos la oportunidad de acompañar a las familias, no solamente de los estudiantes, que es el foco de nuestro trabajo día a día, sino también de aquellos y aquellas que trabajamos en la institución. Entonces, pues lo que necesiten desde la Facultad de Trabajo, de Terapias Psicosociales y el programa de Trabajo Social, estaremos prestos para acompañarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Aquí, mira, cierro con un mensaje que dicen:
Excelente espacio del programa Familia Universidad, liderado por la Facultad de Terapias Psicosociales, promoviendo el diálogo y la comprensión en el entorno familiar, que es la clave para el bienestar. Muchísimas gracias a todas las personas, gracias nuevamente y recordarles que la Facultad de Terapias Psicosociales, creada desde 1994 por la Universidad Antonio Nariño, única y pionera en este país, cuenta ahora además con el pregrado de trabajo social en modalidad virtual. Así que bienvenidas todas las personas que quieran ser parte de este programa de trabajo social y desde la facultad con toda nuestra esencia psicosocial y ahora con el programa de trabajo social estamos súper comprometidos para trabajar en pro de las familias. Recuerden que familia y universidad juntos trabajando por nuestro bienestar. Mayores informes en la página web Facultad de Terapias Psicosociales o en nuestro correo de decanatura decano.psicosociales, en plural, psicosociales, @uan.edu.co. Muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Carol Vázquez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales, y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Mm. ¿Ya? Paramos grabación, ¿cierto?